Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. La clase anterior nosotros comenzamos ya con lo que es la función delta y las series de Fourier. Ahí comenzamos simplemente expandiendo una función en series de Fourier. Después hicimos algunas transformaciones y nosotros encontramos estas relaciones. Esta viene a ser una función auxiliar generalizada que nos permite llegar, tomando el límite, al concepto de función delta de Fourier. ¿Está claro? De esta manera nosotros podemos interpretar que la función delta es una generalización del símbolo delta de Kronecker. ¿Está claro? Entonces aquí teníamos nosotros un ejemplo en el cual habíamos desarrollado y después habíamos visto qué es lo que teníamos que hacer para pasar al espectro continuo y habíamos quedado en esta expresión. Está bien, habíamos quedado en esta expresión, que es la que se obtenía a partir de este desarrollo. Entonces, pero esto es cuando tenemos nosotros aquí me faltó algo y me acabo de dar cuenta, jóvenes. Vamos a corregirlo en términos generales. No, disculpen, esto está bien, esto es ahí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos esta expresión delta de IK. Nosotros vamos a escribirlo, a partir de aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir de que el phi de k, x, esta como una función auxiliar, es 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi e a la más i k x, y vamos a tener que el phi conjugado, su conjugado complejo, jóvenes, va a ser igual, y esto es fácilmente de hallar por la definición de conjugado complejo, cambia el signo del exponente. Entonces nosotros tenemos estas dos expresiones. Con estas dos expresiones es que nosotros vamos a hallar la función delta. Está bien, vamos a hallar la función delta para un punto un objeto que se encuentra ya no en cero como tenemos acá, porque aquí el punto singular es cero. Nosotros habitualmente, cuando hablamos de la función delta, trabajamos con un delta que va desde un x' menos x. ¿Está claro? Donde tenemos este x en nuestro punto singular y el x' con respecto al cual nosotros integramos. Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí k' y aquí le vamos a poner k'. Entonces, utilizando la propiedad de ortogonalidad de estas funciones, nosotros vamos a tener que esa expresión, es decir, vamos a hallar la integral de este phi conjugada de k'x por phi de kx de dx. Esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi. La integral, jóvenes, es de menos infinito hasta más infinito, si es que no ponemos nosotros ningún límite, menos i k' menos k x d de k. Sí, d de k. Un momentito. D de x, disculpen, d de x. Estoy d de x. Y esto es igual al delta de k' menos k. Entonces, de esta forma nosotros definimos la función delta. ¿Está claro? Definimos la función delta. Ya cuando tengo en dos puntos. ¿Está bien? Cuando tengo en dos puntos. Y vuelvo a repetir. Entonces, la función delta, nosotros teníamos que esta integral, cuando era algo discreto y tendríamos aquí sub n y aquí sub m, nos daba un delta de nm, es decir, teníamos nosotros lo siguiente.
esto nos daba esta expresión, ¿está claro? Entonces aquí estamos viendo que la función delta de Dirac es una generalización de la delta de Kronecker, pero para el espectro continuo. Para el espectro discreto obtenemos delta de Kronecker, para el continuo obtenemos la función delta. ¿Está bien? Entonces, nosotros, en lugar de las funciones 39, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a utilizar, ¿está bien? Para el espectro continuo, ¿está bien? Vamos a usar lo siguiente. Cuando nos referimos al espectro continuo, nos referimos a que los K pueden tomar cualquier valor. ¿Está claro? Es decir, no son números naturales, sino van a ser valores que pueden tomar cualquier valor. Esto en sí es todavía una delta de Kronecker si es que el K' y el K son valores discretos. Si estos fuesen valores continuos, vamos a cambiar. ¿Está bien? Cambiamos estas expresiones que hay en 39 por las siguientes. ¿Está bien? Las cambiamos por las siguientes. Y vamos a tener nosotros que en lugar de este phi que tenemos, vamos a ponerle un phi con un sombrerito, kx, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de dk sobre 2 veces pi e a la i kx, y la otra que es la conjugada, bueno, es evidente, jóvenes, cuál es la forma que tiene. Vamos a tener y asterisco de k, y en este lugar vamos a poner kx prima, está bien, kx prima, disculpen, porque kx prima, k prima x, disculpen, este va a ser igual a la raíz cuadrada de dk 2pi e a la menos i k prima x. Entonces, esta expresión de ortogonalidad va a tomar la siguiente forma. La integral de este phi asterisco k prima x por phi con sombrerito kx de dx, esto es igual a dk sobre 2 veces pi, y tenemos aquí la integral de e a la i x k prima o k menos k prima de dx, y esto va a ser igual a d de k delta de k menos k prima. Es decir, hemos obtenido una expresión que ya nos sirve para cualquier valor de k, aun cuando estos varían de forma continua, aunque varían de la forma continua. Entonces, la expresión 38 que tenemos, esta de aquí, jóvenes, es el desarrollo de la función delta en una integral de Fourier. ¿Está bien? Siendo todos los coeficientes de Fourier igual a 2pi. Entonces la función delta, cuando la desarrollo en una integral de Fourier, obtengo esto, y sus coeficientes son iguales a 1 sobre 2pi. ¿Esto, jóvenes, ha quedado claro? A ustedes les dejo como ejercicio repetir para las funciones de Bessel los polinomios de Legendre
y de Hermite. Es decir, hallar la representación de la función delta en términos ya no de exponenciales o trigonométricas que vendrían a ser, sino de funciones de Bessel, de polinomios de Legendre y de los polinomios de Hermite. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. La función delta en el espacio de n dimensiones. Todo lo que hemos hecho por el momento es el caso unidimensional y se puede ampliar para el caso n dimensional. Como base de esta ampliación, nosotros vamos a tomar la igualdad siguiente. Es decir, como base de esa generalización vamos a tomar la siguiente igualdad. Tenemos la integral desde un A1, B1 de x1, la integral, vamos a poner de x1' a 2 b sub 2 de x2', y así sucesivamente, y vamos a tener aquí un delta de x1' menos x1, x2' menos x2, así sucesivamente, y esta integral tiene que ser igual a 1. ¿Está claro? Esta integral tiene que ser igual a 1. Simplemente vamos a decir de que la función delta n dimensional tiene que tener la misma propiedad que la función delta unidimensional, solo que vamos a tomarlo en los intervalos en los cuales está definido para cada uno de las variables. Esto va a ser lógicamente válido para un x1 que está entre A1, B1, un x2 que está entre A2, B2, y así sucesivamente. Además, nosotros vamos a decir de que la función delta de x1' menos x1, x2' menos x2, así sucesivamente, es igual a 0 para, y esto es importante, para cualquier x y prima diferente de x y. Basta que solo uno sea diferente, y todo es 0, ¿está claro? O sea, es 0 en todos los puntos. Disculpe, estoy haciéndolo mal. Esto es cuando tomo la integral. Entonces, simplemente para cuando se cumple esto, que para todos es igual a 0, ¿está claro? Entonces, de manera análoga al caso unidimensional, nosotros vamos a escribir qué es lo que pasa cuando tomamos la integral de la función delta multiplicado por una función cualquiera. Entonces tenemos la A1, B1 de x1', A sub 2, B sub 2 de x sub 2', y esto multiplicado hasta el enésimo o el que fuese, x1' menos x1, x2' menos x2, hasta el valor que se tome, f de x1', x2',
y vamos a decir de que esto es igual a un f en x1, en x2 y así sucesivamente. Entonces tenemos, esta es nuestra expresión 44 y esto se va a cumplir, va a tener esta misma condición. Va a tener esta misma condición. Listo. Hasta ahí, jóvenes, supongo que no hay mayor dificultad. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí lo importante es qué es lo que usamos. Podemos nosotros usar el caso de como límite de una función continua, función delta como límite o función delta expresado en usando series de Fourier. Cualquiera de ellos. Vamos a ver. Por ejemplo, usemos la siguiente función. Digamos que el delta bidimensional, teta prima menos teta, phi prima menos phi, va a ser igual al siguiente límite cuando r tiende a 1 de 1 menos r al cuadrado, esto dividido sobre 4pi por el seno de teta prima dividido sobre 1 menos 2 veces r coseno de teta prima multiplicado por el coseno de teta más el seno de teta prima multiplicado por el seno de teta, y todo esto multiplicado por el coseno de phi prima menos phi. Un momentito, aquí tengo que cerrar, más r al cuadrado. Entonces podemos utilizar nosotros esta expresión, jóvenes. ¿Está bien? Podemos utilizar nosotros esta expresión. ¿De dónde salió? Esto es algo que lo veremos más adelante. Vamos a ver nosotros cuando veamos algunas expresiones, algunas soluciones que más adelante veamos, vamos a encontrar de dónde aparece esta expresión. Entonces, jóvenes, esto, por ejemplo, esta expresión se puede comprobar de que cumple la condición 42 y que cumple la condición 43. ¿Está bien? La 42 y la 43. Esta le voy a decir que es el 45. ¿Tienen preguntas o no todavía? Bien. Vamos a ver lo siguiente. De esa expresión 45, nosotros tenemos lo siguiente. Que el límite, cuando r tiende a 1, un momentito, sí, el límite cuando r tiende a 1, de 1 menos r al cuadrado sobre 4 veces pi, integral desde 0 a 2pi, de phi prima, integral desde 0 hasta pi, y aquí vamos a tener lo siguiente. Arriba vamos a tener el seno de teta prima, f de teta prima, phi prima, d de phi prima, y abajo vamos a tener 1 menos 2 veces r, coseno de teta prima, coseno de teta, más seno de teta prima, seno de teta,
por el coseno de phi' menos phi más r al cuadrado. Y esto, jóvenes, va a ser igual también a teta phi. Entonces, cuando nosotros más adelante, estos jóvenes, veanlo, recuérdenlo, cuando solucionemos la ecuación de Laplace, en todo caso, esta ecuación, la tridimensional, y cuando veamos de que no depende la coordenada x, vamos a obtener esta solución. Entonces, significa que de ahí es de donde se toma esta expresión. Jóvenes, por favor les pido de que ustedes comprueben de que 45 cumple con la expresión 42 y con la expresión 43. ¿Está claro? Que cumple con la 42 y la 43. Con la 44 sale de la solución de la ecuación de Laplace, que lo veremos más adelante. Pero 42 y 43 ustedes pueden comprobarlo. Ustedes pueden comprobarlo simplemente integrando. Bien. Eso es cuando nosotros tomamos la función delta, por ejemplo, como el límite de una función continua. Pero también podemos expresar la función delta en términos de integrales de Fourier. Entonces, en términos de integrales de Fourier, nosotros vamos a tener lo siguiente. Que el delta x1, x2 y así sucesivamente va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi a la n. Tenemos de k1 integral de k sub 2 y así sucesivamente por e a la i k1 x1 más k2 x2 más y así sucesivamente. Entonces esto lo podemos, de aquí nosotros podemos decir que ese es igual a un delta de x1 por un delta de x2 y así sucesivamente. Este es 47. Es decir, podemos nosotros expresar la función delta como un producto de funciones deltas. En particular, para el caso tridimensional, vamos a poder decir de que el delta de R es igual al delta de X por el delta de Y por el delta de Z, y esto va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi al cubo, la integral de E a la I K por R dk. En este caso, este dk lo pongo entre paréntesis y me indica que estoy operando de la siguiente manera, es decir, el dk es igual a dk1 por dk sub 2 por dk sub 3, y este k por r nos está indicando un k1x más k sub 2y más k sub 3z. Todo esto es 48. Jóvenes, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya. Ahí hay una pregunta. Hace un momento escribí una ecuación. Y mencioné, es cuando estoy solucionando, sí, la ecuación de Poisson, de Poisson porque tengo una fuente acá, pero es
la fórmula que se obtiene se denomina fórmula de Laplace, por si acaso. ¿Por qué? Porque este operador es el laplaciano, es la función no homogénea de Laplace. Solamente para aclarar la pregunta. Bien. Vamos a ver algo así ahora. Fórmulas principales de la función delta. ¿Está bien? De la función delta. Vamos a ver. Aquí vamos a renovar toda nuestra numeración y vamos a tener lo siguiente. Una primera fórmula que no es difícil comprobar, ¿está bien? Es la siguiente. Vamos a poner ahí. 1. Delta de menos x es igual al delta de x. Esa es la primera expresión que nosotros vamos a ver. Digamos, este es 1. La segunda propiedad que nosotros tenemos es lo mismo para las derivadas. Jóvenes, esto significa que la función delta es una función par. La función delta es una función par. Significa también, fíjense aquí justamente entra en el coseno. No importa si yo lo pongo phi' menos phi o phi menos phi', tengo el mismo resultado. ¿Está claro? Aquí tampoco, no importa si pongo primero teta' o primero el teta. ¿Está claro? Es simétrico con respecto a su argumento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Después, vuelvo a repetir que para las derivadas tenemos lo siguiente. Delta' de menos x es igual a menos delta' de x. Es decir, la derivada de la función delta es una función impar. ¿Está claro? Y eso, jóvenes, ¿de dónde sale? Sale el hecho que nosotros tomamos la derivada con respecto al argumento del cual depende la función. ¿Está bien? Del cual depende la función. ¿Está bien? Entonces, a partir de aquí, nosotros obtenemos la siguiente. F de x' delta de x' menos x es igual a f de x delta de x' menos x. ¿Está claro? Esto, jóvenes, sale de la paridad que nosotros tenemos. Y de aquí nosotros también obtenemos lo siguiente, de que x delta de x va a ser igual a 0. Jóvenes, todas estas son demostrables. Todas estas son demostrables. Si no me equivoco, en la hoja de problemas les pido que demuestren algunas de estas. Otra expresión que nos va a ayudar es la siguiente. Delta de phi de x, es decir, cuando nosotros tenemos que el argumento es una función. En este caso vamos a tener de que va a ser la sumatoria con respecto, digamos, a un argumento s de delta de x menos xs sobre phi', el valor absoluto de phi' evaluado en x. Esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a s de delta de x menos x sub s dividido, jóvenes, esto es lo mismo, phi' evaluado en xs. Jóvenes, la diferencia está en el x y el xs, que nos basamos en la paridad de la función delta. ¿Está claro? Ahora, aquí estos xs, ¿qué son? Xs son raíces simples
son raíces simples de la ecuación. Phi de x igual a 0. Es decir, cuando igualamos la función a 0. ¿Está claro? Que se encuentran en el intervalo de definición. Que se encuentran en el intervalo de definición. Siguiente propiedad, 6. Vamos a tener que delta de AX es igual a delta de X sobre el valor absoluto de A. Jóvenes, esto lo podemos sacar de la forma de Fourier, llamémoslo así, de la función delta, y nosotros tenemos la propiedad de escala cuando tenemos una transformada de Fourier, una integral de Fourier. De ahí es de donde sale esta expresión. Entonces, esta es nuestra fórmula 6. De aquí nosotros tenemos lo siguiente. Delta de x cuadrado menos a al cuadrado va a ser igual a delta de x menos a más delta de x más a, todo esto dividido entre 2 veces el valor absoluto de x. Jóvenes, esta es muy importante porque nos permite hablar de trabajar puntos de discontinuidad. ¿Está claro? Nos permite hallar puntos de discontinuidad. En particular, nosotros tenemos que si el A tiende a 0, vamos a obtener lo siguiente, de que el X, es decir, si el A tiende a 0, estos dos tienden al mismo valor, el 2 se va, el X pasa a multiplicar al otro lado, y vamos a tener nosotros que el valor absoluto de X multiplicado por delta del X al cuadrado es igual a delta de X, 8. ¿Está bien? Jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a las propiedades? Todas se demuestran, por favor, les dejo a ustedes para que vean las demostraciones de estas expresiones. Ya que no hay preguntas, sigamos. ¿Qué números nos habíamos quedado? Este es 7. Entonces vamos a ver 8. 8 vamos a tener nosotros lo siguiente. La integral desde A1, B1, de X1, integral de A2, B sub 2, de F de X1, X2, delta de X1 menos X2, de X2, esto nos va a dar lo siguiente. Voy a tener dos posibles soluciones. Y una de ellas va a ser la siguiente. Integral desde A sub n hasta B sub n de f de x x1, x de x, y esto si es que b sub n mayor que a sub n, y 0 si es que b sub n menor que a sub n. Esto es la expresión 9, donde este a sub n es el mayor valor, de a sub 1, a sub 2 y b sub n es el menor valor
de b sub 1, b sub 2 y así sucesivamente. ¿Está bien? Ah, no, b sub 1 y b sub 2. Disculpen, de b sub 1 y b sub 2 nada más. Son los únicos dos puntos. Entonces, nosotros estamos tomando de que este n y b sub n nos ponen en el medio de los dos intervalos. ¿Está claro? En el medio de los dos intervalos. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos de que a sub 1 menor que b sub 1 y también tenemos de que a sub 2 es menor que b sub 2. Es el presupuesto con el que trabajamos. Entonces, si b sub n, un momentito, aquí es x y x nada más, jóvenes. Entonces, si b sub n es menor que a sub n, significa que no hay intervalo que contenga a los dos simultáneamente y por eso se hace 0. Por eso no hay ningún punto. En cambio, si es que el intervalo existe, puedo integrar. Si el intervalo existe, puedo integrar. De aquí nosotros tenemos la siguiente. Para las funciones con discontinuidad continua en x sub 0, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que este f de x es igual a un f1 de x menos x sub 0, f2 de x mayor que x sub 0. ¿Está bien? Entonces, a esto es a lo que se le llama discontinuidad continua. Es decir, salvo en el punto dado, no hay un valor definido. Y aquí vamos a seguir teniendo de que el f2 de x sub 0 menos f1 de x sub 0, esto es igual a un valor h. Entonces, si se da esto, nosotros tenemos de que f' de x va a ser igual a h delta de x menos x sub 0. Más, y aquí tenemos f1' de x, si es que el x vengo por abajo, por arriba, o por abajo, disculpen, y el f2' de x, si es que el x es mayor que x sub 0. Esta es nuestra expresión 10. Ahora, en particular, esto nos da que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x menos i pi delta de x. Esta, jóvenes, es una relación importante y es una consecuencia de esto que estamos viendo acá. Jóvenes, esas son las propiedades más importantes de la función delta. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, asumo que no hay preguntas. La función delta es una función especial, hay que trabajarla, hay que entenderla, resuelvan los problemas, está bien, resuelvan los problemas. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Función de Green. Uno de los principales usos de la función delta es la construcción de la función de Green.
Esto para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. En general no solamente ese caso, pero vamos a comenzar con ese caso para poder dar solución o la idea de qué es una función de Green, que es una función muy importante en la física. Nosotros vamos a decir de que sea, que está dada, la siguiente ecuación diferencial no homogénea. Vamos a tener L de phi x1, x2 y así sucesivamente. Esto va a ser igual a un menos ρ de x1, x2 y así sucesivamente. Este es un nuevo tema, así que la numeración la reiniciamos. Entonces, aquí nosotros tenemos estos argumentos. Para el caso general, podemos asumir para un caso particular de que son 3 argumentos, digamos, espaciales y uno temporal, con lo cual tendríamos 4. Vamos a trabajarlo por el momento así. ¿Está bien? Donde este L es un operador. L es un operador, el cual diferencial, el cual lo vamos a expresar de la siguiente forma: a sub 0 más a sub 1 derivada con respecto a x1 más a sub 2 derivada con respecto a x sub 2 más, y así sucesivamente, después más a sub 1, 1 segunda derivada con respecto a x1 al cuadrado, sería así, más, y así sucesivamente. ¿Está claro? Y este ρ que tenemos aquí normalmente se asocia a la densidad de la fuente. Densidad de la fuente. Vuelvo a repetir, este es un operador. El operador tiene esta forma, tiene esa expresión. Hasta ahí no debe de haber ningún problema, ninguna dificultad. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La solución de la ecuación 1 se puede escribir de la siguiente forma, como que phi, que es la función que nosotros queremos hallar, es igual a menos L a la menos 1 ρ. Jóvenes, este signo menos que colocamos aquí lo ponemos solamente porque es muy frecuente en la física trabajar con ese signo menos para representar las fuentes. Realmente no es una necesidad matemática, ¿está claro? No es una necesidad matemática, solamente es un tema de costumbre física que tenemos. Entonces, esta es la solución. Lógicamente, para hallar la solución necesitamos hallar este operador inverso. ¿Está bien? Este operador inverso. Hacemos lo siguiente, para poder solucionarlo, vamos a hacer lo siguiente. Expresamos la parte derecha de la ecuación, es decir, este ρ, usando la parte derecha de 1, usando la función delta. Y vamos a tener nosotros lo siguiente, que este ρ de x1, x2 y así con todos sus argumentos va a ser igual a la integral. Jóvenes, pongo una sola integral, pero es evidente que es una integral múltiple. x1', x2', delta de x1' menos x1 multiplicado, aquí es coma, x2' menos x2, coma, y así sucesivamente, es decir, la función delta n dimensional,
de x1' de x2' y así sucesivamente. Esta es nuestra expresión 4. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que este L solo va a actuar sobre las coordenadas que no tienen prima. ¿Está claro? El L solo actúa sobre las coordenadas que no tienen prima. Entonces, y en consecuencia el L a la menos 1 también. Por lo tanto, a partir de 3 obtenemos lo siguiente, de que este phi de x1, x2 y así sucesivamente es igual a menos la integral de ρ x1', x2' y así sucesivamente L a la menos 1 que actúa sobre x1' menos x1 coma x2' menos x2 y así sucesivamente de x1' de x2' y así seguimos. Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que hemos hecho acá? Hemos aplicado, ¿está bien? Hemos reemplazado el L-1 acá. Este ρ lo hemos expresado de esa forma. Este L a la menos 1 actúa solamente sobre las X. Significa que es independiente de los X'. Es independiente de los X'. Por eso puede entrar dentro del integral. No afecta al ρ y solamente afecta al delta. ¿Está bien? Solamente se afecta al delta. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. disculpe, en la página anterior, la relación de L del operador, ese es hasta 1 a 1 y luego a las derivadas parciales de segundo orden. A ver, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. A1, vamos a seguir con la notación que venimos usando, 2 veces A1, 2, segunda derivada de x1, de x2, más, y así sucesivamente. Si todas las de segundo orden en todo caso. Podríamos hacer de orden general, orden n. Pero vamos a decir que son todas las de segundo orden, simplemente porque esas son las que estamos trabajando. Pueden haber derivadas mixtas, definitivamente. ¿Está claro? No hay ninguna limitación. No hay ninguna limitación. ¿Está entendido? Sí, sí. Ok. Listo. Entonces, a ver, esto que está aquí, voy a reescribirlo de la siguiente forma. Vamos a decir entonces que phi de x, donde este x es un símbolo que me recolecta todos los x, x1, x2 hasta el xn. Esto va a ser igual a la integral de ρ de x', es decir, todos los x', multiplicado por un g que va a ser una función de x', x, todo esto por d de x'. Aquí, jóvenes, este paréntesis me indica que estoy operando con respecto a todos los x, como x', como hemos visto anteriormente. Esta, jóvenes, es nuestra expresión C. Entonces, esta función que nosotros acabamos de introducir, es la que se conoce como la función de Green.
Esa es la función de Green. De esta ecuación dada. ¿Está claro? Es la función de Green. Es la función de Green de esta ecuación. Función de Green de esta ecuación. Entonces, si quiero resolver la ecuación diferencial, tengo que hallar la función de Green de esa ecuación. Entonces, a ver, lo que vemos aquí es que es L a la menos 1 de delta. Voy a escribirlo acá. Por lo tanto, nosotros tenemos de que esta función Green que acabo de definir, de x', es igual a menos, porque el menos no lo he colocado acá, jóvenes, ¿está claro? Lo estoy manteniendo. A menos L a la menos 1 delta de x' menos x. Esta es la expresión 7. Ahora, nosotros no conocemos el L a la menos 1. Conocemos L. Entonces, de aquí, nosotros si multiplicamos o aplicamos el operador L a ambos lados de esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente, de que LG igual a menos delta de x' menos x. Esta, jóvenes, es la, digamos así, la definición de la función delta, la función de Green. Es decir, es aquella función que para un operador, cuando se le aplica, se obtiene la función delta. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, esto que está aquí me está indicando que estoy dividiendo, digamos, por un operador. La división por un operador, que implica esta operación inversa, no es una operación que sea única. Es decir, puede tener varios resultados. Aquí puedo tener varios resultados. Entonces, si yo puedo tener varios resultados aquí, podemos nosotros cambiar en esta expresión, está bien, en esta expresión, nosotros podríamos decir de que es un g x', x más un g0 de x', x. Esto también es igual a L a la menos 1 delta de x' menos x. ¿Está bien? Es decir, esto también es válido. Donde, y aquí es lo más importante, donde para que cumpla esto, que es lo que nosotros queremos, necesitamos, se debe de cumplir que L de este G0 es igual a 0. ¿Está bien? Es igual a 0. Entonces, normalmente este LG0 también es necesario hallarlo. Y esta se elige de las condiciones iniciales, adicionales. Se elige de las condiciones adicionales. Llámense iniciales o de contorno. ¿Está claro? Es decir, si nosotros resolvemos directamente y obtenemos esto, obtenemos el G, es posible que ese G todavía no sea suficiente. Necesitamos hallar también el G0 que nos hace 0. Es decir, necesitamos hallar el núcleo del operador. Necesitamos hallar el núcleo del operador, aquel que nos da 0. Y ese núcleo de ese operador también es parte de la solución.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Si nosotros integramos la ecuación 7, nosotros vamos a hallar un operador, este L a la menos 1 es un operador integral, ya que este L es un operador diferencial. ¿Está claro? Entonces nosotros integramos, vamos a escribirlo acá, integrando 7, hallamos que el núcleo del operador, integral es la función de Green. Es la función de Green. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que L a la menos 1 es igual a menos la integral, aquí tiene que ir la función g x', x de x'. Esta es nuestra expresión 9. Es nuestra expresión 9. Bien, continuemos. Vamos a brevemente hacer algunos pequeños cálculos. Representamos a la función delta como desarrollo de Fourier. Entonces aquí vamos a tener de que delta de x' menos x es igual a 1 sobre 2 veces pi a la n, ya lo hemos visto, la integral de e a la i k, vamos a poner alfa, por x alfa menos x' alfa de k1 de k sub 2 y así sucesivamente. Esta va a ser nuestra expresión 10. Jóvenes, aquí estos k alfa x alfa es igual a k1 x1 más k sub 2 x2 más y así sucesivamente. Es decir, de nuevo son índices colectores porque nos agrupan otra cantidad de índices. Entonces, aplicamos el operador L a la menos 1 y nosotros, en primer lugar, notemos que el operador, jóvenes, L, el operador L es un operador diferencial. Por lo tanto, el operador L a la menos 1 también va a ser un operador diferencial, va a ser un operador integral. Entonces, nosotros vamos a tener de que si aplicamos L a la menos 1 sobre la función exponencial, aquí vamos a poner más i, k sub alfa, x sub alfa, esto va a ser igual a lo siguiente, a un e a la i, k alfa, x alfa, dividido sobre a sub 0 más i k1 a 1 más i k2 a sub 2 más i k1 al cuadrado alfa 1 1 o a1 1 al cuadrado más y así sucesivamente. ¿Está bien? Por lo tanto,
nosotros vamos a tener lo siguiente. De ahí nosotros vamos a poder hallar el valor de la función de Green. ¿Está bien? Hallamos el valor de la función de Green. Hay que tener en cuenta que la función de Green la estamos considerando de esta forma. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Está bien? Es decir, voy a colocarlo acá. La función de Green que nosotros queremos hallar es un G, que es igual a un G1 más el G0. Eso es lo que queremos hallar. El G1 que es el que aplicamos sobre delta y el G0 que es el que nos da 0. Entonces, nosotros tenemos de dónde este G1 va a ser igual a menos 1 sobre 2pi a la n, la integral de e a la i k alfa x alfa de k1 de k sub 2 y así sucesivamente, y todo esto dividido sobre a sub 0 más i k1 a 1 más i k2 a 2 más, y así sucesivamente, más i k1 al cuadrado a 1 al cuadrado más, y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que la función de Green vamos a poder expresarlo, esta G1. Bueno, si el espectro es discreto, para el caso discreto, estos jóvenes va a tomar la siguiente forma. Esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a n de phi asterisco n x prima phi sub n x sobre los valores propios. ¿Está bien? Aquí nosotros debemos de tener en cuenta de que lambda n son los valores propios del operador L. Del operador L. A esta expresión jóvenes se le conoce, o este valor de G1 corresponde a lo que se conoce como el teorema de Mercer. ¿Está bien? Entonces, esta es una de las formas, no es la única forma de hallar la función de Green, solamente quería mostrarles hoy cómo es que esta función estaba construida. Cómo es que está construida. Hasta ahí, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Un punto más, jóvenes, para acabar esto. De las ecuaciones 7 y 8, vamos a volver a ver cuáles son las ecuaciones 7 y 8. 7 y 8. ¿Está claro? 7, esta que me dice que la función de Green es menos el L a la menos 1 de la función delta, o que la función de Green es la solución de la ecuación diferencial donde la fuente es una función delta. Entonces, de 7 y 8, nosotros tenemos las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades. Propiedades o características. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros 1. La primera es que la parte singular
La parte singular, jóvenes, es el G1. ¿Está claro? Al igual que la función delta, ¿está bien? Es simétrica respecto a sus argumentos. Con respecto a sus argumentos. Cuando nos referimos a sus argumentos, nos referimos a X y a X'. ¿Está bien? Esa es la primera. La segunda. G1, es decir, la parte singular, es solución de la ecuación homogénea es decir, cuando hablamos de solución de la ecuación homogénea nos referimos aquí cuando acá en vez del delta tengo 0, ¿está claro? G1 es solución de la ecuación homogénea en todos los puntos. En todos los puntos, excepto en aquellos que se cumple que X', vamos a ver, es igual a X. Es decir, en todos los puntos es solución homogénea. Vamos a decir 1 igual a 1, x2' igual a x2, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una ecuación homogénea, también puedo utilizar la función de Green para hallar la solución. No solamente cuando tengo una no homogénea, también para las homogéneas. ¿Está claro? Pero en ese caso estoy excluyendo los puntos donde se encuentran las fuentes. Estoy excluyendo los puntos donde se encuentran las fuentes. Bien, tenemos aquí nosotros la ecuación 1, que es esta. La voy a volver a copiar al otro lado. Tenemos que esta es nuestra función L phi es igual a menos ρ. ¿Cuál es el sentido físico de esta función? El sentido físico de esta función nos dice que esta fuente, ¿está bien? Esta fuente está generando un campo. ¿Está bien? Esta fuente genera un campo. Eso es lo que nos dice esta ecuación desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista físico. Entonces, ¿cuál sería el sentido físico de la función de Green? El sentido físico de la función de Green es que nos genera o nos proporciona la parte del campo en el punto X y en el instante T que fue generado por una fuente de intensidad unitaria en el instante T' y en el punto X'. Vamos a ver. Yo tengo acá una fuente puntual. Y estos son punto X', T'. Y por acá yo tengo el punto donde estoy haciendo la medición. Estos son los puntos X y T. Entonces, en este punto yo tengo la fuente. Y esta fuente está generando un campo. Y aquí yo mido el campo. ¿Está claro? Mido el campo. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo que la función de Green nos da, es el valor, ¿está bien? Nos da el valor del campo en un punto X, T, que ha sido generado por una fuente ρ, por una fuente puntual, en un punto X', T'. Ese es el sentido físico, jóvenes, de la función de Green. ¿Está claro? Entonces, voy a escribirlo acá. La función de Green
nos da el campo. Vamos a mover nuestra fuente por acá. Nos da el campo generado o creado en los puntos x', t', o disculpen, xt, por una fuente y aquí lo importante es puntual. El decir fuente puntual nos está indicando que es la función delta. ¿Está claro? Una fuente puntual que se encuentra en los puntos x', t'. Entonces tengo la fuente puntual. Phi es el campo total. Phi el campo total. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener que el campo total, que es lo que nosotros queremos, se obtiene como resultado de integrar por toda la distribución de fuentes. ¿Está bien? De fuentes o de la fuente. La fuente puede ser puntual o puede estar distribuida. Y por todo el intervalo de tiempo, todo el tiempo que la fuente está actuando. ¿Está bien? De tiempo durante la cual actúa. Durante el cual actúa, porque es la fuente, es el tiempo, el intervalo de tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, esto es con respecto a la función delta. Normalmente, nosotros usamos para solucionar un problema de contorno homogéneo, no homogéneo, ¿está bien? Entonces, digamos que tenemos un problema de contorno no homogéneo. El problema de contorno no homogéneo será lo siguiente. Tengo este operador diferencial U que está definido para un X que pertenece hacia esta región D. Y esto es igual a F. Tengo la ecuación diferencial no homogénea. Tenemos además un operador, digamos, diferencial U, B, que actúa sobre U. Esto sobre X que está en la superficie. Y esto es igual a G. Entonces nosotros tenemos esto, jóvenes. Esta es la ecuación diferencial y estas son las condiciones de contorno. ¿Está claro? Ecuación y condiciones de contorno. Entonces, un problema de contorno homogéneo, esto se puede separar en dos problemas. ¿Está bien? Separar en dos problemas denominados semi-homogéneos. Semi-homogéneos. Esa es la forma en que habitualmente se trabaja con la función de Green. Tenemos el LU X perteneciente a la región y esto es igual a F con condiciones de contorno homogéneas, y tenemos el otro problema LU
x que pertenece a D igual a 0 con las condiciones de contorno no homogéneas. ¿Está claro? Entonces nosotros estamos asumiendo que este L es un operador diferencial lineal. ¿Está claro? Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: debido a la linealidad, si, y vamos a decir, U sub 1 es solución de 1, es solución de la ecuación 1, y U sub 2, como es evidente, jóvenes, como es evidente, vamos a considerar de que U sub 2 es solución de la ecuación 2, entonces la suma U, que vamos a decir U de X, que es igual a un U1 de X más un U2 de X, es solución del problema inicial. Entonces el conjunto de todas soluciones de 1 nos forman un espacio lineal que satisfacen las condiciones homogéneas. Este nos va a generar también un espacio lineal y la superposición de eso es el espacio. Todo esto nos permite solucionarlo y la solución existe en un espacio funcional. Este espacio se va a convertir en un espacio de Hilbert si es que nosotros adicionalmente definimos el producto escalar de las definiciones. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Esto es todo lo que quería hacer el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, la clase, lo que íbamos a hacer el día de hoy, acaba acá. ¿Está bien?